Hola, hola, aquí estamos nuevamente y hoy nos corresponde hablar de la función cuadrática. La función cuadrática tiene la forma de f de x igual a ax a la 2 más bx más c. Muy importante, el a, el b y el c son números reales, son los coeficientes. Y la variable es la x, la variable independiente es la x, que aparece en dos ocasiones. En una de ellas está elevada a la 2 y en la segunda ocasión elevada a la 1. Se le llama cuadrática porque el principal exponente es un 2. La x, la variable, está elevada al cuadrado, de ahí el nombre de función cuadrática. Veamos algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Aquí tengo la f de x igual a 3x a la 2 más 4x menos 5, la g de x y la h de x. Es muy importante cuando estamos trabajando función cuadrática saber identificar cuáles son los valores de a, de b y de c. Entonces, en este primer ejemplo de la f de x, tenemos que el valor de a es el que acompaña a x a la 2. El valor de a es el coeficiente 3. Vamos a anotarlo. El valor de b es el que acompaña a x, a la x solita. El valor de b es 4. Y el valor de c es el número solo, es el número que no lleva letra, es una constante. En este caso, el valor de c sería menos 5. ¿Ok? Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos a g de x es igual a x a la 2 menos 2x. El valor de a es el que acompaña a x a la 2. Cuando no se ve es porque es un 1. El valor de a es un 1. Y el valor de b es un menos 2, el que acompaña a x. Y el valor de c no se ve. Cuando no lo vemos es porque es un 0. ¿Ok? En la siguiente tenemos que el valor de a es menos 1, el menos 1 que multiplica a x a la 2. El valor de b es el que acompaña a x, pero no hay una x sola, por lo tanto es un 0. Y el valor de c sería el 3. Muy importante, la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Esta gráfica es una parábola, viene siendo es una abertura. Cada vez las flechas continúan en esa dirección y se va haciendo más grande. O en sentido contrario, la gráfica va a ir bajando, bajando y bajando y bajando, y cada vez se va a hacer más ancha. Cuando la entrada, veámoslo como un recipiente, cuando la entrada de ese recipiente está hacia arriba, se dice que la parábola es cóncava hacia arriba. Y por el contrario, cuando la entrada está por debajo, se dice que es cóncava hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunas generalidades de la función cuadrática. Y esto se cumple para cualquier función cuadrática, solo que lo vamos a hacer en dos casos. El primer caso que vamos a estudiar es cuando la función es cóncava hacia arriba. Lo primero, ¿cómo vamos a identificar si una función es cóncava hacia arriba? A esto se le llama concavidad. Cuando la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, eso se llama concavidad. ¿Cómo vamos a determinar la concavidad de una función cuadrática? Vamos a fijarnos en el número que multiplica x a la 2. El a. Pues sucede que si ese a es mayor que 0, si es un 1, un medio, 3 cuartos, 2, 3, 5,
Cualquier número que sea mayor que 0, donde el A sea mayor que 0, entonces eso hace que la función, que la gráfica, que la parábola sea cóncava hacia arriba. Muy importante, el vértice. ¿Qué es el vértice? En una parábola, el vértice, si es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. En ese punto no hay uno que esté más abajo. Entonces, sucede que ese punto tiene una coordenada, tanto en el eje X, aquí la estoy marcando, en el eje X, como en el eje Y. ¿Sí? Ese punto entonces es el vértice. ¿Cuáles son las coordenadas de ese vértice? Bueno, pues aquí están. En el eje X, la coordenada sería menos b entre 2 por a. Tendríamos que calcularlo según los valores de a, b y c. Menos b entre 2 por a. ¿Qué es menos b? Es cambiarle el signo al b que trae el criterio. O sea, si el b está negativo, lo ponemos positivo. Si está positivo, lo ponemos negativo. Menos b significa cambiarle el signo a b. Entonces, la coordenada X del vértice sería menos b entre 2 por a. Y la coordenada Y de ese vértice sería menos discriminante entre 4 por a. Recuerde que el discriminante se halla haciendo b a la 2 menos 4 por a por c. Igual se saca con los valores de a, b y c. ¿Ok? Lo que lee el discriminante, usted le cambia el signo a la hora de sacar el vértice. Entonces, el componente Y del vértice sería menos discriminante entre 4 por a. Así es como sacamos esta coordenada Y. Menos discriminante entre 4 por a. ¿Ok? Ahora, sucede que a partir del vértice vamos a tener otros datos muy importantes, como por ejemplo el régimen de variación. ¿Qué es el régimen de variación? Es dónde crece y dónde decrece. Conceptos que ya manejábamos, recuerden, crece cuando sube de izquierda a derecha, decrece cuando baja de izquierda a derecha. Entonces, si la función es cóncava hacia arriba, ella va a ser creciente en el eje X, de menos b entre 2 por a más infinito. En esta parte ella es creciente. Recuerde que una función crece o decrece en una parte del dominio, ¿ok? En el dominio es donde ella crece o decrece, maneje ese concepto. Entonces es creciente de menos b entre 2 por a más infinito. Aquí ella entonces es creciente. Acá en esta parte ella crece. ¿Por qué? Porque en el eje X la gráfica tiende a subir, empieza a subir a partir del valor menos b entre 2 por a. ¿Ok? De menos b entre 2 por a más infinito, ella va a subir. Por el contrario, ella es decreciente en la otra parte, de menos infinito. Desde menos infinito ella viene bajando. De menos infinito hasta menos b entre 2 por a. Hasta este punto ella deja de bajar. ¿Ok? Entonces en esta parte ella es decreciente. Ajá. Ahora, muy importante, un dato ahí importantísimo. Sucede que en el vértice, en el menos b entre 2 por a, en el X del vértice, en menos b entre 2 por a, ella ni baja ni sube. Ese es un punto de inflexión, es un punto donde cambia el régimen de variación. Entonces, como en menos b entre 2 por a, ella ni sube ni baja, ni es creciente ni decreciente, entonces ese punto es mantequilla. Ese punto sirve nada más para indicar que a partir de ahí crece o hasta ahí decrece. Por eso es que a la hora de armar los intervalos, el menos b entre 2 por a, tanto
en la parte de donde crece como donde decrece van a ir abiertos. ¿Por qué? Porque ese menos b entre 2 por a es mantequilla. ¿Ok? Ahora, el ámbito. Vamos a hablar del ámbito. Recuerden que el ámbito es el conjunto de imágenes. El ámbito entonces está en el codominio, en el eje Y. El ámbito está en el eje Y, acá en esta parte. En el eje Y, ¿dónde está el ámbito? De menos discriminante. Entre 4 por A no hay una imagen más baja, ¿verdad? La imagen más baja es esta, la del vértice. De menos discriminante entre 4 por A hasta más infinito. Ese es el ámbito o rango. De menos discriminante entre 4 por A hasta más infinito, porque la gráfica sigue subiendo. Aquí está. Y lo pongo cerrado porque sucede que menos discriminante entre 4 por A sí es una imagen. Entonces sí forma parte de ese conjunto de imágenes que conocemos como ámbito. Algo muy importante, a través del vértice verticalmente pasa un eje de simetría. O sea, una recta invisible que divide a la parábola en dos zonas exactamente iguales. Eso es un eje de simetría. Y ese eje de simetría tiene por ecuación el x del vértice. O sea, el eje de simetría tiene por ecuación menos b entre 2 por a, que cabe mencionar que esto corresponde a una recta vertical. Esto es una recta vertical. Y ya para finalizar, como dato importante, la función cuadrática interseca al eje Y en el punto 0, C. Por eso les decía en la primera parte de este video que cuando uno trabaja con función cuadrática, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C según la función que nos estén dando. Más adelante vamos a trabajar con un ejercicio en concreto para aplicar todo lo que hemos aprendido. Asimismo, tenemos el otro caso cuando la parábola es cóncava hacia abajo, cuando los cachitos están hacia abajo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una función cóncava hacia abajo? Es fácil identificarla porque el a, el valor que multiplica x a la 2, es un número menor que 0. Tome apuntes. Si el a es menor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Esa es su concavidad. El vértice lo vamos a encontrar con la misma fórmula, eso no cambia. Es la misma fórmula del vértice, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez el vértice ya no va a ser el punto más bajo, como lo vimos en el caso anterior, sino que ahora el vértice va a ser el punto más alto de la parábola. Y ese punto lo encontramos en las coordenadas menos b entre 2 por a. Y el y sería, la coordenada y sería menos discriminante entre 4 por a. Y a partir del vértice entonces nos vamos a encontrar con una serie de características propias de la función cuadrática cóncava hacia abajo. Entonces, la primera de estas características, la función es creciente en el eje X, viene creciendo desde menos infinito y deja de crecer en este punto, en el eje X, que es menos b entre 2 por a. Entonces, en esta parte es creciente. Aquí ella crece, en esta parte.
y de menos b entre 2 por a hacia más infinito, ella empieza a bajar. Entonces, en esta otra parte, ella es decreciente. Aquí decrece. ¿Ok? A diferencia de la cóncava hacia arriba, cuando está cóncava hacia arriba, los intervalos son al revés. Cuando está cóncava hacia arriba, ella crece en este intervalo y decrece en este otro, pero como está cóncava hacia abajo, ocurre todo lo contrario. Ella va a ser creciente de menos infinito hasta menos b entre 2 por a, aquí está, y crece y decrece, perdón, de menos b entre 2 por a más infinito, y siempre el menos b entre 2 por a en lo que es régimen de variación va a ir abierto, siempre va a ir abierto, ese extremo del vértice siempre va abierto. Ahora, las imágenes, el ámbito, que es el conjunto de imágenes, va a venir desde menos infinito en el eje Y, vamos a tener imágenes, y la imagen más alta va a ser menos discriminante entre 4 por a. Que no lo engañe el negativo, porque el negativo lo que significa es que se le cambia de signo al discriminante. Aquí el negativo significa que se le cambia de signo al b. No nos dejemos engañar del hecho de que aquí tengamos menos discriminante, no significa que esto va a dar negativo, podría dar positivo. Depende de los signos de el a y del discriminante también. Entonces acá lo que hacemos es cambiar el signo al resultado del discriminante. Recuerde que la fórmula del discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Según los valores de a y de c, podría ser que ese discriminante le dé positivo o negativo. A la hora de meterlo en el vértice, le cambiamos el signo a ese discriminante. El eje de simetría sigue teniendo la misma fórmula, es la recta vertical que pasa a través del vértice. Este es el eje de simetría y tiene por ecuación x igual a menos b entre 2 por a. La intersección con el eje Y sigue siendo el punto 0, c. Entonces, esta constante es importante porque nos va a decir en qué o a qué altura en el eje Y la parábola interseca a ese eje. Muy bien, ahora en la siguiente parte vamos a aprender sobre las intersecciones con el eje X, que no hemos hablado de eso. Finalmente, vamos a hablar de las intersecciones de la función cuadrática con los ejes, sobre todo con el eje X. ¿Por qué? Porque en la parte anterior de este video vimos que no importa la concavidad, la función cuadrática va a intersecar al eje Y siempre en 0, c, donde c es el número constante que no va acompañado de ninguna variable, no va acompañado de x. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las intersecciones con el eje X? Las intersecciones con el eje X las vamos a determinar según el valor del discriminante. Recuerde que el discriminante lo obtenemos con la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, según el valor del discriminante, vamos a tener tres posibilidades. Que el discriminante sea mayor que 0, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Si el discriminante es mayor que 0, entonces la parábola, sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, va a intersecar al eje X en dos puntos. Llamémosle a esos puntos x1 y x2. Ahora, como pares ordenados, esos puntos serían x1, 0 y este otro sería
x2, 0. ¿Ok? Ahora, para hallar el valor de x1, vamos a considerar la fórmula general. El x1 saldría con la fórmula menos b más raíz cuadrada de discriminante entre 2 por a. Y el x2 sería igual, pero cambia la primera operación. Menos b menos raíz de discriminante entre 2 por a. Ahora, si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola va a intersecar al eje X en un único punto, en el vértice. Como par ordenado, ese punto sería de la forma x1, 0 o x, 0, como usted lo quiera ver. Ahora, ese x es el mismo x del vértice. Por lo tanto, la forma de encontrarlo es hacer menos b entre 2 por a. ¿Ok? Y finalmente, si el discriminante es menor que 0, no hay intersecciones con el eje X, sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, esto es lo que necesitamos saber sobre la función cuadrática. Ahora resolvamos algunos ejercicios.